Mucha atención Colombia porque a Abelardo de las Priella se le saltó otra vez y desató su ira y su odio contra una de las más brillantes escritoras latinoamericanas, Laura Restrepo, colombiana, por ella declinar una invitación que le hicieron a ella, no a Abelardo, a un festival de literatura de escritores, de gente que sí crea argumentos, ideas y aporta a esta sociedad, no que anda diciendo que hay que exterminar a quien piensa diferente. Y Laura Restrepo ejerció su derecho a la libertad de expresión. Dijo que no iba a ese festival porque invitaron a María Corina Machado, una señora que solicita abiertamente a Estados Unidos que bombardee su propio país y que masacren a su pueblo bajo unas excusas de lucha contra el narcotráfico y la presidencia de Maduro, cuando en realidad quieren saquear las reservas más grandes de petróleo que existen en este planeta ubicadas en territorio venezolano. Entonces, una señora que regala la soberanía de su país, no es posible, dice la escritora Laura Restrepo, que se le dé audiencia y que se le dé tarima para que profese sus ideas guerreristas. Gustavo Petro pone en su lugar a Abelardo y con él a la derecha y los medios tradicionales de comunicación que salieron a atacar a esta escritora, como es usual, no dialogan, sino a lanzar odio, a lanzar estigmatización. Vean lo que dice Abelardo de las Priella. Por rechazar una invitación a un festival, ya le dice que Laura Restrepo está justificando tiranías. Y que María Corina es la heroína por pedir intervención de Estados Unidos para que saqueen nuestros recursos, para que tomen control nuevamente de estos territorios y sigan usándonos de patio trasero. Gustavo Petro lo pone en su sitio, le dice Laura Restrepo es una de las más brillantes escritoras de América Latina. Me parece que rechazar una invasión es de latinoamericanos y eso la enaltece. Es triste que parte de la intelectualidad jurídica de Colombia haya terminado defendiendo paramilitares e invasiones. A eso se reduce hoy la candidatura de Abelardo de las Priella. A eso y a los genocidios que se promueven presuntamente desde los micrófonos de los medios tradicionales, cuyos dueños son esas empresas mega ricas que se han financiado y se han construido con la apología a ideas paramilitares en este país, grupos mafiosos, grupos paras que el mismo Abelardo de las Priella ha defendido. Entonces, todo ese grupo queda reducido a eso, a los defensores de paramilitares e invasiones. Esa es la realidad. Pero bueno, veamos qué es lo que, para quienes no conocen a María Corina Machado, esta señora que le dieron el premio Nobel de Paz, unos premios que creó el que utilizó la dinamita, el creador de la dinamita con fines de violencia y que para limpiar su nombre crea estos Nobeles de muchas áreas y una de ellas paz. Nobeles que no se da por apoyo popular, no se da bajo un ejercicio consciente y crítico de quién se merece este premio, sino un grupo selecto noruego de blancos privilegiados que favorecen políticas imperialistas. Se lo han dado a Barack Obama, quien ha promovido guerras en todo el mundo, presidente de Estados Unidos. Ahora se lo dan a María Corina Machado, se lo dieron a Juan Manuel Santos, que fue ministro de Defensa de Álvaro Uribe Vélez y quien promovió y estuvo en el Ministerio de Defensa durante las ejecuciones extrajudiciales, los falsos positivos. Y pues acá tenemos a María Corina Machado, quien dice que solicita intervención a Venezuela por parte de Estados Unidos y que solicitar esa intervención es un acto de amor. President Trump said that land strikes to stop drug trafficking specifically will start soon. He has been saying that for weeks. Do you know what he is talking about? And has he promised you anything? No, I don't know. And well, if I knew, I wouldn't say it, of course, but it's not the case. We are not involved and we will not get involved into another nation's policy for their own national security countries in the Middle East. But how do you square military action with receiving a peace prize? Le pregunta, ¿cómo concilia solicitar una intervención militar en su país con que haya recibido el Nobel de la Paz? Are we at the point it's necessary?
what we're fighting for is precisely freedom in order to have democracy, and democracy in order to have peace. Ella dice que se exige libertad y al exigir libertad se obtiene democracia y al obtener democracia se obtiene paz. Pues la democracia de Estados Unidos es la intervención militar, ¿sí? Creo que el mundo ya está suficientemente cansado y satisfecho de toda la democracia que ha repartido Estados Unidos con sus guerras. 800 bases militares tiene en todo el mundo. China, que lo ponen como lo equiparan con Estados Unidos, diciendo que es lo mismo, pero en Asia tiene una sola base por fuera de su territorio nacional. Acá María Corina dice que lo que ella busca es que se privatice todo el petróleo, gas y riquezas de Venezuela en manos de industrias. ¿Cuáles? Las que estaban antes dominando los recursos en Venezuela. Industrias estadounidenses. Y por eso Donald Trump dice que Venezuela supuestamente les robó su petróleo. Porque antes de que se manejara por parte del Estado las reservas, el negocio del petróleo, la extracción de petróleo, la industria del petróleo, pues lo dominaban empresas privadas estadounidenses. Llegó Hugo Chávez a desprivatizar eso, a hacerlo público, a hacerlo de la gente, y pues a personas que venden soberanía como la señora María Corina Machado, eso no les agrada porque no pueden sacar tajada grande de estas empresas privadas que ya tenemos la experiencia suficiente en Latinoamérica. La privatización de estas industrias extractivas no trae desarrollo al territorio, trae pobreza, contaminación, despojo, desplazamiento, enfermedades, dejan en regalías unas chichiguas y se llevan todo a otros países. Eso es lo que quiere María Corina Machado. Dice acá Gina Antonic, el Premio Nobel de Paz hará incendiar todo el continente. Y recordemos bien lo que dice Pepe Mujica acerca de este premio. Era por todos lados y el premio de la paz, vamos. Estamos locos. Es como una burla. ¿De qué paz me habla? Usted ha sido propuesto 2 veces al Premio Nobel de la Paz. Sí. ¿Le gustaría conseguirlo? No. 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 La última vez yo propuse que lo declararan desierto. Y que se lo dieran póstumo a Gandhi, algo de eso. Al presidente de Estados Unidos le dieron uno en cuanto llegó al gobierno, me acuerdo. ¿A Barack Obama? Sí. ¿Y? No, le va a hacer un premio a la paz. Al presidente de la nación más guerrerista que hay en el mundo. ¿Sabes lo que me dijo el Papa? Estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial en diferido. Era por todos lados y el premio de la paz, vamos. Estamos locos. Es como una burla. ¿De qué paz me habla? Usted ha sido propuesto 2 veces al Premio Nobel de la Paz. Sí. ¿Le gustaría conseguirlo? No. Ahí está. Que en paz descanse el Pepe y recordemos sus palabras. También me gustaría ponerles el video de Eduardo Galeano, ya se los busco, me acabo de acordar, sobre las guerras. Las guerras y la supuesta paz que se promueve a través de la guerra, algo que es un sinsentido. Y bueno, acá Abraham Mendieta dice, creyeron que condecorándola con un Nobel de Paz podían blanquear a la belicista inmoral que pide una guerra contra su propio pueblo, pero solo lograron exponerla aún más. Hoy María Corina Machado es una de las personas más desprestigiadas del mundo entero. Frente a esta carta que publica Laura Restrepo, frente a la renuncia de Giuseppe Caputo y de Micaela Druyard, que declinan de esa invitación por parte del Live Festival, pues ellos sacan un comunicado invitando al diálogo, pero irónicamente deshabilitan los comentarios en esa publicación. ¿De cuál diálogo me estás hablando si no dejas a las personas siquiera opinar sobre las invitaciones, sobre las actuaciones que está llevando este festival al darle audiencia y tarima a una abierta belicista, guerrerista? Y bueno, gente, acá, más allá de quedarnos en el suceso, pues vamos también a ir más allá. Entonces, Laura Restrepo
creo que no se merece toda la difamación que está promoviendo la prensa tradicional, quienes atacan a toda aquella persona que ose a cuestionar lo que ellos dicen que es la verdad, sus posturas, porque ellos son los que aborrecen la democracia. Les gusta para ellos difundir sus ideas de odio, pero cuando alguien ejerce su libertad de expresión al rechazar una invitación que le hacen a uno mismo, pues ahí sí salen a desprestigiar, a lanzar odio, a lanzar censura. Pero bueno, entonces acá Leonardo tiene una propuesta muy sensata y es en esta Navidad los libros de Laura Restrepo serán los más regalados. Su carta al iFestival nos recordó que la literatura sirve para decir lo que incomoda, para cuidar la dignidad y para no guardar silencio. Regalar sus libros es regalar palabras honestas, memoria y una mirada humana sobre el país y el mundo. Y esto es lo que es Laura Restrepo. Si ustedes no la conocían, si ustedes no saben quién es una escritora colombiana bogotana, tiene 75 años ya y ha escrito varios libros que me gustaría acá, junto con el post de Natalia Calao, recomendarles a ustedes que leamos si no lo han hecho. Entonces, primer libro que se recomienda es Leopardo al Sol, una historia sobre la tragedia del odio heredado, una violencia que se transmite como apellido y se vive como destino. Acá nos han acostumbrado en la educación familiar a odiar sin sentido, a llevar unos lastres que no nos pertenecen y que muchas veces no conocemos la raíz de ese odio inquistado en nuestra cultura y que nos dice que tenemos que solucionar nuestros conflictos sociales a punta de guerra, de bala, de violencia. Y es que esa cultura no es casualidad, gente. Yo estoy leyendo este libro que ya les he mostrado en varias ocasiones, Contra el Miedo, de Héctor Arenas, conversaciones con Alirio Uribe Muñoz, defensor de derechos humanos, con quien tuve el privilegio y la fortuna de trabajar. Y acá en la página 66 habla de la teoría de la seguridad nacional. La teoría de la seguridad nacional es una implementada muy minuciosamente por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y en este documento decían que hay que interpretar todo conflicto social en el sur del hemisferio como una manifestación de la guerra comunista internacional y que debía tener una respuesta militar, es decir, con bala, con violencia, con silenciamiento, con exilio, con desaparición, con homicidio, con tortura, y eso fue lo que implementaron en nuestra cultura. No es que el colombiano sea violento, es que acá se desplegó todo un plan para transformar nuestra cultura desde Hollywood, desde herramientas audiovisuales, desde libros, desde programas de televisión, desde noticieros que promovían y siguen promoviendo todo esto. Entonces, ahí está el origen de por qué solucionamos nuestras diferencias con violencia y que esto se debe superar. Cuarto puesto segunda recomendación de libros. Hot Sur, un libro que va cogiendo ritmo en tanto avanza la historia hasta terminar en una carrera frenética por sostener la vida en medio del desarraigo y la migración. Acá nos hacen creer que la culpa de todo la tiene el migrante, que miremos, nos acusemos entre nosotros cuando la culpa está en ese 1% mega rico que abusa, que no paga impuestos, que controla y privatiza los derechos, y después nos vienen a decir que el migrante pobre es el responsable de nuestros males. Tercer libro, Delirio, la historia de la locura íntima de una mujer y un amor incondicional que la quiere salvar de sí misma. El retrato del colapso moral ante la herida profunda del narcotráfico en nuestra historia de nuestro país. Cuarto libro, La novia oscura, un libro que deja ver el método de Laura Restrepo y su inmersión como observadora para construir la historia. Sayonara, una mujer que carga en su cuerpo la soledad de vivir en un pueblo frontera. Y último, uno de los libros más hermosos y tristes que he leído en mi vida, La multitud errante. No encuentro otro libro que narre mejor nuestra historia como país en errancia permanente, un libro sobre búsqueda incansable del amor y de un lugar al que poder llamar casa. ¿Listo? Seguimos, gente.
Y con esto, una de las medidas más implacables, una de las medidas más coherentes, más sensatas que propone Gustavo Petro frente al intervencionismo de Estados Unidos, y es recuperar esta idea de la Gran Colombia. Una idea que propone una unión latinoamericana en varios ámbitos, por así decirlo, una Unión Europea, pero en Latinoamérica. Si individualmente se generan oposiciones frente a Estados Unidos, la verdad no es mucho lo que se puede hacer. Ellos tienen potencia bélica, ¿m? Y su economía, aunque está en decadencia, sigue siendo muy fuerte frente a las latinoamericanas individuales. Entonces lo que se propone es una unión, ¿m? Y una unión que permita hacer frente y bloqueo a esa intervención de Estados Unidos. Dice Gustavo Petro, hemos reunido los pueblos del Caribe Occidental que han construido una ruta de trabajo hacia la Confederación de Pueblos Caribeños. Asistieron afrocaribeños de Panamá, Costa Rica, pueblos garifunas de Guatemala, Honduras, pueblos raizales de San Andrés y Providencia, pueblos misquitos en San Andrés Islas. La Confederación de Pueblos expresa su derecho al amor Caribe y a la paz y rechaza las casi 100 ejecuciones extrajudiciales contra sus gentes que ha promovido y ha ejecutado el señor presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Reivindica su derecho a la seguridad alimentaria, la conectividad entre los pueblos y la gran universidad del Caribe. Expresa su preocupación por la crisis climática que se expresa en el incremento del nivel del mar y la furia de los huracanes. Expresada su solidaridad conmigo y rechaza el insulto, la amenaza del que soy objeto y pide respeto para Colombia y mi familia. He invitado a la gran movilización de los pueblos de la paz en el Caribe. Y eso es lo que nos corresponde, movilizarnos. Y el primer gran bloqueo que podemos colocar es no votar a personas que están dispuestos a regalar nuestra soberanía a Estados Unidos. Abelardo de la Espriella, los hermanos Galán, la señora Vicky Dávila, el Centro Democrático, los candidatos que se dicen que la silla vacía dice centro derecha, pero que es derecha. Cárdenas, Mauricio Cárdenas. Todas esas candidaturas que ya hemos visto que apoyan el genocidio de Israel en Palestina, que dicen que van a restablecer las relaciones. Pero bueno, sigamos con un último tema, y es que Donald Trump anunció que va a recuperar el petróleo venezolano, y que supuestamente ese petróleo no es venezolano, aunque esté en el subsuelo venezolano, sino que es estadounidense. Algo delirante, algo demencial, que todavía no entiendo cómo hay personas latinoamericanas que apoyan esas ideas sacadas de la faja. Entonces, ante esa ignorancia, mucha información. En Estados Unidos, el propietario del subsuelo es el propietario del suelo. En América Latina, el propietario del subsuelo es la nación por orden constitucional. Así también es en Colombia. Sustentar medidas soberanas sobre la propiedad de la nación no es robo. Aquí lo que surge es una falta de entendimiento total de legislaciones diferentes que deben ser respetadas porque fueron respaldadas electoralmente por los pueblos soberanos. De una manera similar, México podría reclamar a Texas, California, la Florida, Nuevo México porque hacían parte del territorio mexicano y fueron tomadas a la fuerza. Estados Unidos y América Latina deben rehacer su pacto de convivencia sobre la base de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Por eso la señora Corina, que invito a venir físicamente a Colombia a dictar su conferencia libremente, podría subirse y bailar en tarima un buen vallenato, una cumbia o un porro pelayero y hablar conmigo de la paz del Caribe y no de invasiones. Bolívar, hoy 17 de diciembre, día de su fallecimiento, se lo agradecerá. No creo que Bolívar aceptaría invasiones de a su patria, pero sí, a la hora de morir, pidió paz y la unión de la gran patria grande. Acá está el mapa de Venezuela. En la región del Orinoco, del cinturón del Orinoco, se encuentran las reservas de petróleo más grandes del mundo. Se estiman 303 mil millones de barriles de petróleo, más que Arabia Saudí. Y las reservas de crudo de Venezuela son 6 veces mayores que las de Estados Unidos. Esa es la principal razón que tiene el señor Trump para invadir Venezuela, y con Venezuela el resto del continente. Ya tiene los gobiernos arrodillados en Bolivia, ahorita con la elección de Kast en Chile y con el desastre de Javier Milei en Argentina. Ahí en esos 3 países se conforma el triángulo del litio,
un mineral codiciado por Estados Unidos para seguir con toda esta tecnología autodestructiva, que lo malo no es la tecnología, sino, como lo dice Pepe Mujica, que nuestro desarrollo tecnológico fue más rápido que nuestro desarrollo de valores, y por eso la utilizamos como el culo, dice y citando al gran Pepe Mujica. Entonces, pretende Estados Unidos, en su sueño delirante de la economía creciente y limitada, que se puede extraer recursos, que se puede explotar el territorio y que por arte de magia todo se va a regenerar. No es así. Y en ese afán de no caer como imperio que ya está más que agonizando, y que no se ha superado por China, como ya lo está siendo superado, en esa negación de su muerte como imperio, pues van a desatar guerras, van a intentar destruir todo a su paso. Y bueno, acá nosotros debemos estar muy unidos. Dice acá Sebastián Londoño, esto es un acto de guerra. Trump anuncia un despliegue militar en América Latina para bloquear y embargar todo el petróleo que entra y sale de Venezuela. América Latina debe rechazar cualquier acción militar de una potencia extranjera en nuestro territorio. Trump, sin consultar al Congreso, porque sabe que no tiene el respaldo mayoritario para arrastrar a su país a otra guerra fuera de sus fronteras. Y acá viene una de las propuestas más grandes también, que viene desde la ciudadanía, y es, ya lo dijo el pueblo ecuatoriano en la consulta que le hicieron, en la consulta popular. Para quienes no saben, hubo una consulta popular donde se le hicieron varias preguntas al pueblo ecuatoriano, con otro de los arrodillados a Estados Unidos, el presidente de allá, Daniel Noboa. Se le preguntó si querían bases militares, y el 60% del pueblo ecuatoriano rechazó las bases de Estados Unidos en territorio ecuatoriano. Esa iniciativa viene del pueblo, y es lo que debemos promover acá hoy, en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo. Porque no sé si ustedes sabían, Estados Unidos tiene 800 bases militares en el extranjero. Ya es hora de que, como pueblos soberanos, ejerzamos nuestra autodeterminación y saquemos esas bases militares. Eso es una clara injerencia en los asuntos internos de cualquier país que se diga soberano. Los mismos republicanos en el Congreso de los Estados Unidos se están oponiendo a esa guerra que quiere desatar Estados Unidos. Los demócratas intentarán bloquear en el Congreso de Estados Unidos los actos de guerra que comete el gobierno de Trump sobre Venezuela y América Latina. El Partido Demócrata, prácticamente por unanimidad, rechaza estos actos. Consideran una irresponsabilidad que Estados Unidos entre en una nueva guerra. Y otras medidas que se pueden ejercer desde los pueblos latinoamericanos, pero también europeos, es lo que dice Irene Montero en el Parlamento de la Unión Europea. Con Putin. Amenaza a Colombia y México. ¿Cuántas sanciones lleva Europa a Estados Unidos? 0. Trump secuestra un petrolero en... Llevan ya 19 paquetes de sanciones contra Rusia. ¿Saben cuántas llevan contra Israel? 0. El genocidio continúa, pero ustedes a los genocidas no les sancionan. A ellos les apoyan. Estados Unidos se apropia ilegalmente de Gaza, bombardea a los países que le da la gana, se reparte Ucrania con Putin. Amenaza a Colombia y México. ¿Cuántas sanciones lleva Europa a Estados Unidos? 0. Trump secuestra un petrolero en aguas internacionales, bombardea barcos en el Caribe, acaba de imponer un bloqueo naval ilegal contra Venezuela. ¿Cuántas condenas? ¿Cuántas sanciones? 0. Trump le ha declarado la guerra a Europa. Ha reconocido que va a manipular las elecciones de los países europeos para que la extrema derecha tome el poder. ¿Por qué tenemos un solo embajador estadounidense en territorio europeo después de esta amenaza ilegal a nuestra soberanía? Pero no, ustedes a Estados Unidos no le sancionan, le obedecen, aumentan el gasto militar porque lo ordena Trump, vuelven a imponer el servicio militar para que nuestros hijos e hijas sean la infantería de las guerras de Estados Unidos. Su hipocresía está matando a Europa. Seguridad es estado de bienestar. Las armas y Estados Unidos son nuestro peor enemigo. Ahí está. Seguridad es estado de bienestar. Como humanidad tenemos voluntad, y unos pocos que no la tienen nos condenan a guerras, a sufrimiento, a tortura, a masacre, a desplazamiento, a exilio. Claudia Sheinbaum sale y se opone a esas intervenciones estadounidenses, y es algo que deben replicar todos los gobiernos latinoamericanos. Entonces, bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Me gustaría escuchar sus comentarios, sus opiniones en la cajita de acá. Les agradezco que sea de la manera más respetuosa, constructiva, que piensan de todo esto,
qué otras alternativas hay para poner frente y bloqueo a las acciones militaristas, guerreristas, belicistas de los Estados Unidos en nuestro territorio latinoamericano. Un abrazo para todos y todas. Les recomiendo su me gusta, que compartan este link, que informemos con mucho respeto, mucha calma, sin sacarnos de nosotros mismos, sin salirnos de nosotros mismos. Y bueno, seguimos en este cubrimiento desde los medios alternativos, que no cesa nuestro esfuerzo. Un abrazo y chao, chao.